Bien, y termino con dos comentarios breves. Uno es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria en una economía de mercado pues está continuamente variando, y que esas variaciones pueden tener su origen en el lado monetario o en el lado real. Hay variaciones en el poder adquisitivo que proceden del lado real cuando surgen como consecuencia de aumentos o disminuciones de la oferta de bienes y servicios. Si hay una mala cosecha, el precio del trigo sube y por tanto el poder adquisitivo de la unidad monetaria en términos de trigo baja. Pero las variaciones más distorsionadoras que se producen del poder adquisitivo son las que tienen su origen en el lado monetario, es decir, cuando aumenta la cantidad de dinero o disminuye la cantidad de dinero en circulación. Y esto nos permite introducir dos conceptos, el concepto de inflación y el concepto de deflación. Tomen buena nota. Se llama inflación al aumento de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado, y que a igualdad de circunstancias da lugar a una disminución del poder adquisitivo. Digo a igualdad de circunstancias. Y la deflación es lo contrario, se llama deflación a una disminución de la cantidad de dinero que se ofrece en el mercado, y que a igualdad de circunstancias da lugar a un aumento del poder adquisitivo, es decir, a una bajada de los precios. En una economía de mercado siempre el poder adquisitivo del dinero está cambiando, pero son cambios graduales, en todos los sentidos, pequeños, fácilmente previsibles. Lo que popularmente se llama como inflación o deflación se refiere a cambios grandes que tienen siempre su origen en un origen monetario. Lo que pasa es que los ciudadanos, los políticos, han confundido los síntomas con la causa y llaman inflación a lo que no es sino a igualdad de circunstancias la causa del incremento de la cantidad de dinero. Llaman inflación al crecimiento de los precios, y eso es un error. Científicamente la inflación no es el crecimiento de los precios, sino el crecimiento de la cantidad de dinero, que sí da lugar a igualdad de circunstancias a una bajada del poder adquisitivo, es decir, a una subida de los precios, pero no siempre. ¿Por qué a los políticos les gusta que los ciudadanos crean que la inflación es la subida de los precios? Muy sencillo, porque cuando se hace el IPC y se dice, este mes ha subido mucho la inflación, un 2%, ¿y qué dice en la televisión? ¿Saben ustedes quién tiene la culpa? ¡El pollo! Los cines, que los muy cabrones de los del pollo han subido el pollo y las patatas, serán sinvergüenzas, y todos los ciudadanos sus ideas, la verdad, joder, cabrones los del pollo, el taxi, el cine, que están subiendo los precios. Les viene muy bien a los políticos, porque las iras populares se llevan erróneamente hacia cabezas de turco que nada tienen que ver con el problema. Si conserváramos el concepto científico de inflación, veríamos que la inflación es el aumento de la cantidad de dinero. ¿Y quién es el responsable del aumento de la cantidad de dinero? Hoy en día, las autoridades y los gobiernos. Son ellos los únicos responsables de la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que ocultan esa responsabilidad a la ciudadanía, prostituyendo, corrompiendo el concepto de inflación, redefiniéndolo como un aumento de los precios y echando la culpa a unos supuestos agentes que nada tienen que ver con el proceso, los que hacen el pollo, los que producen pollo, los que producen patatas, etcétera. Digo que a igualdad de circunstancias un aumento de la cantidad de dinero hace subir los precios, pero a igualdad de circunstancias, porque un aumento de la cantidad de dinero no tiene por qué plasmarse en una subida de precios. Imagínense que simultáneamente a un aumento de la cantidad de dinero aumente también mucho la productividad real en bienes y servicios. Se compensa un efecto con el otro y los precios no suben. Y eso es lo que ha pasado precisamente en el ciclo que acaba de terminar, los últimos 15 años. Ha habido una inflación tremenda en términos de crecimiento de la oferta monetaria, crecía cada año entre el 7 y el 10%, y sin embargo los precios no subían. ¿Por qué? Porque como consecuencia de innovaciones empresariales, internet, etcétera, la productividad real ha crecido también un 7 y un 10 y los precios se han mantenido más o menos estables. Los ciudadanos muy contentos, pensando que se había encontrado el círculo virtuoso, y sin embargo había un proceso de distorsión de la estructura productiva, como el que acabamos de explicar con este juego de simulación tremendo, y se han puesto las bases de la que ha sido la crisis financiera y la recesión económica más importante que se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la famosa crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado. ¿La culpa la tuvo el petróleo que subió de precio? No. Miren,
Si hubiera sido una crisis del petróleo, de verdad, sin inflación, de aumento de la cantidad de dinero, solamente habríamos podido comprar el mismo petróleo a precios más altos, apretándonos el cinturón y comprando menos de otros bienes. Habríamos experimentado una subida muy grande del precio del petróleo y una bajada del precio de los otros bienes a los que hubiéramos renunciado para poder seguir adquiriendo energía. Lo que observamos fue una crecida tremenda del precio de todos los bienes, más que proporcional, mucho más en el del petróleo. Esto es una indicación, cuando todos los precios en mayor o menor medida suben, de que lo que está habiendo es un aumento de la cantidad de dinero enorme en el sistema, una mutación por el lado monetario, y los responsables son las autoridades monetarias y los gobiernos. Ahora echan la culpa a los bancos centrales de la crisis, a los especuladores, a los banqueros, a los empresarios, cuando los responsables son ellos, única y exclusivamente, gobiernos y bancos centrales. Pero son especialistas en desviar la responsabilidad hacia los inocentes y la ira de los ciudadanos hacia aquellos que simplemente actuaron como correas de transmisión de sus políticas erróneas.